Vamos a iniciar en esta tarde, mis hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a esta tu iglesia bautista Vida Nueva Neza, y vamos a seguir pidiéndole a Dios que nos ayude a que podamos discernir o entender lo que ahora tiene para nosotros en esta tarde. Ocupe sus lugares, vamos a hablar y a continuar con la serie Los últimos días de Jesús, hombre en la tierra. Vimos y hemos aprendido a lo largo de lo que se ha enseñado. Vimos hace 8 días el último milagro de Jesús en la tierra. ¿Se acuerdan cuando fue volada y cortada esa oreja? Y ahora vimos la última enseñanza que Jesús da a la iglesia, que es la cena del Señor, que es una de las 12 ordenanzas que Él tiene. Y una ordenanza es algo que una autoridad determina que debe de hacerse, es una orden. Y en este caso Jesús dice: las 2 ordenanzas que tengo para mi iglesia es el bautismo y la cena del Señor, pero conlleva uno con la otra. Por eso es muy importante que nosotros bajemos a las aguas, y porque damos testimonio de que Cristo es el que vive en nuestro corazón. Y el testimonio es tan importante, y ahorita lo vamos a ver precisamente en esta. No va a ser el énfasis de esta predicación el testimonio, pero es parte importante el testimonio de lo que vamos a hablar. Vamos a seguir con esa serie. El título de esta predicación se titula El juicio falso contra Jesús. El juicio falso contra Jesús. Después de que Jesús fue capturado por sus enemigos, lo vimos hace 8 días, donde Pedro le corta la oreja a un hombre, Jesús sana esa oreja. Ellos aún ven esto y no entienden, no disciernen lo que pasa, y vamos a ver lo que pasó nuestro Señor Jesús en esa noche, y la tortura física que iba a sufrir, pero no solamente la tortura física que Él iba a pasar, sino también Él iba a sufrir el escarnio de todos sus enemigos que lo tenían ahí. Él estaba tal vez triste porque uno de los 12 lo traicionó, sus discípulos lo abandonaron, aunque unos lo seguían de lejos, y pues uno de estos le iba a negar posteriormente. Entonces Jesús probablemente se sentía afligido, se sentía triste, probablemente se sentía, pero él sabía que esa era la voluntad del Padre, que tenía que pasarlo. Y fíjense que vamos a ver en este juicio que los falsos maestros, las personas que se levantan contra Jesús, no son personas paganas, no son personas incrédulas. Estos que se levantan contra Jesús son religiosos, que Jesús les estorbaba para sus planes, y por eso querían desaparecer a Jesús. Como mucha gente hoy en día no sigue a Jesús porque les estorba para que ellos puedan seguir sus planes terrenales. Jesús es un impedimento para muchas cosas cuando no conocemos de Él. Y Mateo nos va a ilustrar la injusticia que se cometió con Jesús en ese juicio, en ese sacrificio que Él iba a hacer por su iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 26, vamos a estar viendo del capítulo 57 al 68. Mateo 26, versículo 57 al 68. Nos ponemos sobre nuestros pies y vamos a darle lectura, mis hermanos. Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: has blasfemado.
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros lo abofeteaban, diciendo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Padre, en esta tarde pido y ruego tu dirección, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría, comprensión, que tu Espíritu Santo se mueva en nuestros corazones para que podamos comprender lo que tu palabra dice, Señor. Que podamos asimilar, que podamos entenderla y vivirla, Señor. Ayúdanos, te lo pido, Espíritu Santo, si estoy hablando al pueblo, al corazón, yo solamente ese instrumento que tú usas, Señor. Perdona mis faltas, mis pecados y ayúdanos, Señor, a que podamos experimentar lo que tú tienes el día de hoy para nosotros en nuestros corazones. Te lo pido y ruego de grande manera en el nombre que es sobre todo nombre, de quien vive y reina, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, mis hermanos. Quiero hacerles una pregunta, no quiero que me la contesten, quiero que la reflexionen. Voy a hacer una pregunta, ¿de qué forma nosotros negamos a Jesús o hemos negado a Jesús? Quédate con ella, nada más analízala y después tú te vas a responder al último por qué hice esta pregunta. Dice el versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Quiénes estaban reunidos? Los escribas y los ancianos. Es lo que yo les decía, estos eran religiosos. Los escribas eran unos hombres sabios que conocían la ley, que transcribían lo que se decía, que a veces eran requeridos durante los juicios para que por el conocimiento que ellos tenían puedan dar un veredicto o puedan ayudar a dar un veredicto. Esos eran los escribas, y los ancianos eran hombres experimentados, que conocían la ley y que podían aportar también. Esos son los que estaban ahí, escribas y ancianos. Y conocían la ley, estaban reunidos, pero déjeme decirle que este no solamente es el único juicio que le van a hacer a Jesús. Aquí no me lo dice, pero en Juan sí nos lo dice. Antes de llevarlo con Caifás, lo llevaron con Anás, que era el suegro de Caifás, que también había sido el sumo sacerdote anteriormente, y ese era el que estaba empecinado en acabar con Jesús. O sea, no solamente con él, sino recibió varios juicios, falsos juicios, nuestro Señor Jesús, y el Sanedrín quería interrogarlo, el Sanedrín era como ahora, en nuestra actualidad, la Suprema Corte de Justicia. Nada corrompida, nada mala, siempre diciendo lo que es, ¿no? Pues también en esos tiempos había corrupción, hermanos, porque estos religiosos sabían y conocían la ley. Y en la ley estaba profetizado que iba a haber un Mesías, iba a venir un Mesías, y ellos no reconocían a ese Mesías. Ellos pensaban que ese Mesías iba a ser un hombre que venía con poder, iba a liberarlos del pueblo romano, de muchas formas, pero no un Mesías sufriente, espiritual. Entonces ellos no reconocían al Hijo de Dios. Ellos aparentaban hacer justicia, pero estaban muy lejos de hacer justicia. Estaban ahí. Yo no sé si sea alguna nada más coincidencia, como ahora en la Suprema Corte de Justicia, que dice que está para hacer justicia, pero no sé si realmente haga justicia. No me voy a meter en esos asuntos. Se supone que ellos eran los mediadores para que el pueblo fuera hacia Dios, los sacerdotes, los escribas, los ancianos, que ellos eran el ejemplo para dirigirlos a Dios, y aquí están haciendo algo que de verdad no era nada bueno. Ya ellos decían que seguían las reglas, pero ellos mismos quebrantaban las reglas, quebrantaban las leyes que estaban establecidas. Por ejemplo, no les importaba, por ejemplo, una ley decía que no se podría celebrar un juicio en el Sanedrín durante la noche, y ellos lo acaban de hacer. Una ley decía que no podían llevar falsos testigos porque podrían ser llevados a muerte, y lo hicieron. La ley decía que no se podía ejecutar a un hombre que fue sentenciado en el mismo día que lo juzgaron, y lo hicieron. O sea, ellos estaban rompiendo todas las leyes conocidas y habidas ahí, por ellos mismos, porque así eran cuando sus intereses se veían afectados. No les importaba hacer lo que ellos
quisieran. Y a veces así actuamos nosotros como hombres. A veces cuando nuestros intereses son afectados, no me importa hacer lo que tenga que hacer, sin pensar que puedo afectar a primeros, segundas y terceras personas. Inclusive, que esto me lleve a separarme de las cosas de Dios. Versículo 58 dice: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles, con las personas que estaban ahí, con las personas que estaban con ellos, con esos que arrestaron a Jesús. Dice que le siguió de lejos. Imagínense, yo no sé qué pensaba Pedro, ¿no? A lo mejor tenía mucho amor por Jesús y lo seguía de lejos, pero también tenía mucha preocupación por él. ¿Qué le podía pasar? ¿Qué le podía pasar? Lo siguió de lejos, pero también indicaba su temor. Y hoy en día muchos de los cristianos que se dicen ser cristianos siguen a Jesús de lejos. No quieren abandonar a Dios porque no lo quieren abandonar, pero caminan de lejos porque todavía aman las cosas que el mundo ofrece. Todavía no quieren escuchar una crítica, una burla por ser cristianos. Y lo quieren seguir de lejos. Dicen que Pedro llegó y se sentó con los alguaciles, con las personas que estaban ahí, con los encargados. Y a veces así nos pasa a nosotros, porque aún el enemigo de nuestras almas nos lleva a tropezar, que nosotros vemos a Dios de lejos y vamos y nos sentamos con esas personas que obran maldad. Y esa es una realidad. Podemos medir nuestra piedad y fidelidad por nuestro deseo de estar cerca de Cristo o por seguirle de lejos. ¿Cómo lo sigues tú? ¿De lejos o de cerca? Dice que Pedro se sentó con los alguaciles. Ese apóstol tan fuerte de carácter, ese apóstol que era tremendo, rudo, yo lo imagino que era rudo, estaba sentado con los enemigos de Jesús. Jesús le había dicho algo que yo les mencioné la semana pasada y que les dije para que tomaran ánimo y para que pelearan con ese tremendo enemigo de nuestras almas. Jesús les había dicho, velar, llorar para que no entren en tentación. Pedro, lejos de velar, orar y pedirle a Dios que le diera discernimiento, sabiduría, él estaba ahí sentado con aquellos que habían ido a rezar a Jesús, con los enemigos. ¿Y qué hace el cristiano a veces? Lejos de proclamar su palabra, mejor se calla y está con los enemigos. Yo muchas veces he estado con algunas personas que no glorifican a Dios, o que hablan mal, o que hablan equivocadamente. Y yo, aunque se molesten, sí les digo, no son así las cosas. El Señor es esto, esto y esto. Y a veces se molestan, se enojan, pero tenemos que hablar la verdad. A veces nosotros no queremos hablar la verdad porque se va a ir a enojar conmigo la persona, el pariente, el profesor, el encargado, no sé yo quién. Y no queremos hablar del Señor. Pero nosotros, y Pedro, fíjense que aprendió la lección. Pedro, después de que experimentó eso, él no sabía porque el Señor todavía no había resucitado, él no sabía lo que nosotros ya sabemos. Entonces Pedro, él entiende la lección de lo que pasó en este momento. Puedes poner 1 de Pedro 5:8, y por eso él nos dice algo muy importante a nosotros, pero muy importante que tenemos que valorar nosotros. Pedro, ese Pedro que negó, ese Pedro que se sentó con ellos, él aprendió. El Señor permite muchas cosas que pasemos, ¿para qué? Con un propósito, y uno de los propósitos es que usted y yo aprendamos de lo que nosotros estamos pasando. 1 de Pedro 5:8, ¿ser qué? Sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Pero dijo, ¿saben qué? Sean sobrios y velen. No les vaya a pasar lo que a mí me pasó en aquel tiempo, en aquel entonces. Yo no tenía la experiencia, yo estaba aprendiendo, pero ahora que la tengo, ahora les digo a ustedes para que no pasen esto. Sean sobrios y velen, oren. Porque el diablo con una facilidad viene, influye, y somos sus instrumentos en las manos de maldad, en las manos de maldad.
Yo pregunta, ¿usted sigue a Jesús de cercas o usted sigue a Jesús de lejos? Y te voy a hacer una ilustración para que te des una idea de lo que estoy hablando. A ver, los novios, cuando están bien enamorados, mujer, hombre, o los esposos, mujer, hombre. Un novio enamorado de una novia, un esposo enamorado de la esposa. ¿Platicamos de lejos? Le decimos, ay, espérame, ¿cómo estás? Van los novios al cine y el novio se sienta aquí y la novia se sienta 3 filas atrás. ¿Qué es lo que más quieren? Que la novia esté con uno, ¿no? ¿Qué es lo que más queremos? Que la esposa esté con nosotros. Cuando uno ama realmente algo, está cerca de lo que ama. ¿O qué novio sube con la novia y le dice a la novia, siéntate adelante y yo me siento atrás del micro? Díganme ustedes si eso pasa. ¿O qué esposo le hace eso a la esposa? O ya no hay esa plática, ya no hay esa relación cercana, porque amamos a la persona y no hay. Ustedes contéstenme, ¿por qué entonces hay esa relación cercana? ¿Por qué queremos estar siempre con el novio, con la novia, con el esposo, con la esposa cuando le amamos? ¿Por qué? Porque es alguien que amamos. Y entonces si amamos a Jesús, ¿por qué a veces nos queremos alejar de Él? Señor, espérame, es que estorba mis planes, mis propósitos. ¿Por qué? ¿A poco así eras con tu novia? Le dabas un beso, ella estaba en la otra esquina y tú le dabas un beso a tu novia, ¿verdad que no? Quieres la cercanía, quieres hablarle, al esposo también, quieres sentirlo, quieres que te escuche, quieres hablar con ella, quieres convivir con ella. Pregunta, ¿todavía hablas con Jesús? ¿Tienes tiempo para escucharlo o no? ¿O estás caminando lejos de Él, pero más cerca de la economía, más cerca de la tele, más cerca de las novelas, del cine, de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres? ¿Cómo estás caminando? Cuando caminamos lejos del Señor, escúchame, ya no hay gozo en seguir a Cristo. La Biblia ya no es emocionante. Tal vez vienes a la iglesia porque tus papás te traen, pero tus pensamientos están en el fútbol, están en ese pantalón que te quieres comprar, en el iPad que te quieres comprar, en tu diversión. Estás aquí en presencia, pero tu pensamiento y tu corazón está fuera de Él. O si tú eres un siervo de Dios o un servidor, dices, yo sirvo porque si no, ¿qué van a decir las personas que me conocen? ¿Que no sirvo? No, hermanos, yo decía hace rato que la oración es cuestión del corazón y la intención. ¿Cuál es tu corazón para el Señor y cuál es la intención que tienes en tu corazón para el Señor? Puedes estar aquí, pero puedes estar a millas, a kilómetros de distancia del Señor Jesús. Por eso te decía ahorita, seguimos de cerca a Jesús porque le amamos. O no le amamos tal vez como Él quisiera que nosotros le amemos. Dice el versículo 59 al 61. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban, ¿qué? ¿Qué buscaban? Falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, y aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Vemos a estos líderes que lo que están buscando son falsas, ¿qué? Falsas acusaciones, aparentando justicia ante el gobierno, ante el pueblo, pero posiblemente ellos mismos se justificaban por todas las atrocidades que estaban haciendo y cometiendo para dar muerte a Jesús. El texto dice que buscaron falsos testigos y no lo hallaron. Y escúchame, eran los líderes religiosos los que estaban ahí, no eran los romanos, eran los líderes religiosos que acusaban al Señor. Y querían dar falso testimonio de Él. Pero escúchame lo que te voy a decir. Este es un testimonio increíble de la vida y de la integridad de Jesús.
Pues a pesar de haber llevado una vida pública de 3 años, de hacer tantas cosas, de estar tantas cosas con el pueblo, no pudieron encontrar un solo testimonio en contra de él. No lo pudieron encontrar. Pero yo te pregunto, y con dolor te pregunto, hermano, en general a la iglesia cristiana, ¿cómo está nuestro testimonio delante de Dios? ¿Cómo está? Los que viven cerca de nosotros, nuestros familiares, pueden decir, bueno, miren, pueden decir muchas cosas y hablar mal de nosotros porque a lo mejor ya no convivimos como ellos como antes, porque a lo mejor conocieron nuestra vida antes y ahora ya es distinta. Pueden blasfemar en testimonio, decir mentira, pero Dios nos conoce. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Cuando nuestro testimonio va en contra de lo que el Señor nos enseña. Cuando nuestro testimonio no es lo que el Señor quiere. ¿Por qué insultas? ¿Por qué dices palabras? ¿Por qué maltratas a tu esposa? ¿Por qué le pega a tu esposa? ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué fumas cosas que no debes fumar? Mira lo que es más lamentable. A lo mejor dices, nadie me vio, pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. ¿Qué testimonio le puedes dar tú a tu esposa, a tu esposo, si estamos haciendo cosas que no le agradan a Dios? ¿Y sabes qué es todavía más terrible? Más terrible que a veces la gente de afuera nos ve haciendo cosas y nos puede señalar. Ay, sí, es terrible. El que me habla de Dios, el que me dice, el que me predica, y mira lo que anda haciendo. ¿Tú crees que le vamos a creer? Hermanos, tenemos que predicar con el testimonio. Dice aquí que a Jesús, ¿qué? Buscaron testimonio falso, falso, ni aún falso, y no encontraron. Hermanos, si nosotros hemos hecho eso que yo acabo de decir, de verdad, doblemos rodillas delante de Dios, pidámosle perdón y pidamos que nos ayude. Ya les dije yo, hermanos, que a veces es muy difícil dejar las cosas que estamos arraigados o del trasfondo que venimos. Pero nos enseñó hace 8 días la palabra de Dios que con oración, cuando estamos pasando momentos difíciles, situaciones difíciles para nuestras vidas, para cualquier circunstancia, que nos pongamos en oración, en orar para que no entres en tentación. Quiero golpear a mi esposa porque me hizo enojar, a lo mejor con razón para él, pero Señor, tú ayúdame. Quita todo enojo, toda ira de mi corazón, para que yo no la descargue contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis familiares. Hijos, Señor, ayúdame. Señor, tengo enojo, coraje con mis padres, pero ayúdame a ser un hijo que pueda honrar y respetar a mis padres. No puedo dejar de fumar, de tomar, pero Señor, yo no puedo en mi voluntad, pero tú puedes. Yo voy en oración a ti para que tú me fortalezcas, para que el Espíritu Santo me vivifique y para que yo pueda dejar eso. Y cada vez que tú vas y lo haces, va viendo un hábito en tu vida y vas dejando de hacer eso. Y entonces el Señor se va a agradar de ti. Va a decir, Él me sigue de cerca porque oye mi voz, me sigue. Y aparte no solamente me sigue, sino se preocupa por vivir en santidad. ¿Con razón o sin razón? ¿Por qué te enojas con el esposo? ¿Por qué le insultas? Aunque él haya hecho algo, no te enojes. Esposo, ¿por qué te enojas con la esposa? No nos vio nadie, pero Dios sí. Y además tu esposa, tus hijos te ven. Aprendamos a dar testimonio. Bueno, hermano, cuesta, no es fácil. Pero si hay algo difícil, vayamos al Señor para que nos fortalezca. Jesús, cuando vino la prueba difícil, Él dijo, Señor, si es de mí que pasa esta copa adelante, de verdad es mucho sufrimiento. Si puedo pasarlo, Señor, dímelo. Pero el Señor le dijo, lo que puedo hacer es
fortalecerte para que puedas pasar lo que estás pasando. Y entonces el Señor nos fortalece a través del Espíritu y a través de la oración, porque nos empezamos a alinear a su voluntad. Entonces, hermano, el testimonio, yo les dije al principio, el testimonio es muy importante, muy importante. Yo veo hermanos que van a una fiesta y andan de verdad desatados, bailando rock and roll, cha-cha-cha, bailando danzón y todavía hay salud y brindando, hermanos, en la fe. No me voy a meter ahorita en eso, un día vamos a hablar de eso. Si me preguntas, ¿es pecado? Alguna cosa te voy a decir, tal vez no, pero ¿es lo más correcto? Tampoco. Tenemos que tener mucho cuidado en el testimonio que damos, pero mucho cuidado. Hermanos, de favor, entendamos eso, entendamos eso. Estos hombres levantaban falsas acusaciones contra él, falsas acusaciones contra él. Pero dice que se presentaron uno y que dijeron, este dijo que puede derribar el templo de Dios y que lo puede edificar en 3 días. ¿Cómo tergiversan la palabra de Dios? Jesús estaba hablando de él mismo. Este templo, dice, ¿sí? Destruir ese templo y él lo reconstruirá en 3 días resucitando. Ellos tergiversaron la palabra de Dios, como muchos ahora tergiversan la palabra de Dios. Aún muchos pastores, muchos maestros tergiversan la palabra de Dios. Y mira lo que va a terminar pasando. Ahora, Caifás dice, bueno, es que no tengo un testimonio tan profundo para poderle mandar a este reo a muerte. Entonces, él empieza a emboscar a Jesús. Él busca de él una confesión que le incrimine, una confesión forzada, y le dice en el 62, y levantando el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? Que testifican estos contra de ti. Caifás aparentemente le estaba dando la oportunidad de que Jesús se defendiera, pero realmente lo que estaba buscando es incriminar a Jesús con sus propias palabras. Jesús reconoce esa falsedad y él sabe que no importa lo que diga, él ya había sido declarado culpable. Y dice el 63, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Hermanos, él ya lo había dicho a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Pedro dijo, Señor, tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y todavía le pregunta, al ver que el juicio no iba tan bien, él actúa de una manera como más que un juez, un acusador, y le dice, te conjuro. Esa era una expresión que usaban para invocar el nombre de Dios para obtener una respuesta verdadera, como ahora dicen muchos, a ver, júramelo por Dios, ¿no? Así era como un conjuro, algo así, ¿no? Entonces, Caifás sabía que él no podía negar algo, si era o no era, él no lo iba a negar. Dice, no, él no vaya a negar. Y si dice que sí, lo voy a atrapar. Él estaba ciego. Verdaderamente estaba delante del Hijo de Dios y estaba ciego. No entendía, no escuchaba. Estaba delante del Hijo de Dios. Muchos ahora, en la actualidad, no creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo quiénes, pastor? Los musulmanes, los testigos de Jehová. Algunos cantantes cristianos por ahí que dicen que Jesús no fue nada más, fue hombre. Pero ¿qué nos dice primera de Juan 5:1? Primera carta de Juan 5:1. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él, ama a Jesús. Jesús es 100% el Hijo de Dios. Es una persona de la Trinidad.
Y muchos lo dudan, y les digo en la actualidad, muchos dudan. Yo no voy a decir nombres, pero por ahí oí a dos cantantes de música cristiana que dicen que Jesús no fue 100% divinidad. Pero bueno, ese es otro tema. Jesús le dijo y le contestó en el versículo 64, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La respuesta de Jesús es contundente, directa. Él afirma, dice, sí, yo soy el Hijo de Dios. Él dice, este momento es clave, es el punto de partida para el plan de la redención de Dios. Para el plan de la redención de Dios, que en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección iba a derrotar el pecado, la muerte, y va a regresar con poder, con victoria para juzgar a los vivos y a los muertos. Va a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Estos hombres creen que tenían lo que necesitaban para dar una sentencia, para ahora acusar a Jesús. Pero en realidad no eran ellos quienes iban a hacer esto. Era Dios que estaba dentro de su plan divino. Entonces el sacerdote, wow, tan religioso, se rasga sus vestiduras y dice, no, dice el 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. Y así, fuerte, ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos? Dice, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Oyeron que él dijo que es el Hijo de Dios. Wow. Y tristemente vemos cómo contestan muchos, o todos los que estaban ahí. ¿Qué os parece? Le dicen, ¿qué les parece? ¿Cómo ven? Y ellos respondieron y dijeron, es reo de muerte, merece la muerte. Démosle muerte. Como era de esperarse, este hombre Caifás manipuló lo dicho por Jesús y lo usa en contra de él para condenarlo, para llevarlo a juicio, para darle muerte por haber blasfemado. Jesús sabía que esa respuesta iba a ser usada para condenarlo, pero también sabía la importancia de su misión. Y esto nos debe de llevar a que nosotros, hermanos, tenemos un aprendizaje aquí, que tenemos que hablar siempre con la verdad, con la verdad. No importa las consecuencias que ellos tengan. Por ejemplo, ¿quién se acerca y le dice, esposa, en verdad, esposa, te he fallado, por esto, en verdad, esposo, te he fallado, en verdad, hijos, te he fallado, padre, en verdad, les he fallado? ¿Qué importa que las consecuencias? Lo que importa es lo que viene después. Queremos sanar nuestro corazón, queremos enderezar nuestra vida, pero a veces no hablamos con verdad. Pregunta a la esposa, pues no saliste a la 1 del trabajo, si son las 8 de la noche. De verdad te lo digo. Y la esposa, no tuve tiempo para hacer la comida. De verdad estuve muy saturada de trabajo. Y anda en el mercado chismeando y chismeando con la gente. Tenemos que hablar con verdad, mis hermanos. Tenemos que hablar con verdad. ¿Qué está pasando para poder corregir lo que está pasando? Ay, esto nos enseña que tenemos, yo ponía aquí, que confesar la verdad sin importar las consecuencias. Pero tristemente el abuso y la injusticia no terminaron ahí. Dice el versículo 67 y 68. Entonces, fíjense lo que hicieron. Le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Wow. Estos que están haciendo estos abusos no son soldados romanos, como estaban acostumbrados a hacerlo con los reyes. Estos eran líderes religiosos que se supone que guiaban al pueblo a Dios. Pero qué tristeza. Le escupen, lo voltean, se burlan de ellos. Pensemos que Pedro tal vez estaba viendo
y esto le causó tristeza, impotencia, confusión. Pensemos que Pedro lo vio y sintió muchas cosas, pero pregunta, ¿y tú qué sientes? ¿Tú qué sientes realmente cuando escuchas y oyes estas palabras, esta manera en que Dios permitió que trataran a su hijo? Abusado, golpeado, escupido, maltratado de esa manera. ¿Qué sientes? ¿Sientes enojo? ¿Sientes tristeza? ¿Sientes aflicción? ¿Qué sientes? En la actualidad, por ejemplo, cuando alguien, y lo digo con respeto, cuando alguien escupe a otra persona, es una falta de respeto que yo creo que a cualquiera nos llena de ira, de enojo, ¿no? Imagínate que estás con alguien discutiendo y que te escupa. Yo creo que conociendo la mente del hombre, yo creo que en ese momento te le vas encima a la persona. ¿Qué sientes tú cuando oyes todo esto que tuvo que pasar Jesús? ¿Para qué? Saber que mi Salvador murió y sufrió por mi pecado, por mi desobediencia. Que Él tomó en cuerpo y alma, mi hermano, lo que yo merecía. Y Él soportó todo eso. ¿Sabes por qué? A fin de darme vida eterna. De verdad. Qué amor de Dios por aquellos que hemos creído en Él. Qué amor de Dios. Soportar todo eso. Soportar. Y tú puedes decir, bueno, es que podemos nosotros tal vez ser abusados y soportarlo, o yo fui abusado y lo soporté. No, mi hermano, pero no estamos hablando solamente de ser escarneados de esa manera, escarnizados de esa manera, sino de que él estaba cargando todo el peso que conlleva el pecado del hombre. Cuando él se hace pecado por nosotros, el Señor Dios se aleja de él. Y no solamente fue abusado físicamente, de muchas formas. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo abusamos de Él también nosotros? ¿Sabes cómo abusamos de Él nosotros también? En la manera en que estamos nosotros viviendo, fuera de lo que Él quiere que nosotros, como Él quiere que nosotros nos comportemos o como vivamos nosotros. De esa manera. ¿Cómo vivimos cuando no recibimos lo que queremos? No nos salen las cosas como pensamos. Acusamos a Dios como si acusáramos a Dios y le pusiéramos en juicio. Fíjate, yo estaba estudiando y yo veía, me llamó algo mucho la atención de lo que Carlos Spurgeon dice y menciona aquí de ese texto, de este versículo. Dice Carlos Spurgeon, sugiere algunas formas en las que el hombre aún escupe el rostro de Jesús. Fíjate lo que dijo ese gran teólogo, ese gran teólogo que enseñaba la palabra. Dice así: el hombre escupió en su rostro al negar su deidad. El hombre escupió en su rostro al rechazar el evangelio. El hombre escupió en su rostro al preferir su propia justicia. El hombre escupió en su rostro al darle la espalda a Jesús. Yo por eso dije ahorita, ¿de qué manera nosotros estamos dándole la espalda al Señor Jesús? Estamos levantando juicio a Jesús. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús significa, y escuchan bien lo que te voy a decir, porque el seguir a Jesús significa perder tú el control de tu vida para que la tome Jesús. Y muchos no queremos perder el control de nuestras vidas porque queremos vivir a mi manera, a mi modo, como yo pienso, como yo razono y como yo quiero. Por eso no me importa, ¿sabes qué? Jesús, te veo de lejos, no quiero que estés en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque no quiero componer mi vida. Aquellos que viven en amaciato no quieren ordenarse. Aquellos que viven con vicios no quieren dejarlos. Aquellos que viven con pasiones no quieren alejarse de ellas. Aquellos que han depositado su confianza en las riquezas no quieren que el Señor interrumpa esas riquezas. Por eso te digo, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos mirando a Jesús de lejos? Tenemos que comprender realmente quién es Él para saber quiénes somos en realidad nosotros, para ver la maldad que hay en nosotros.
Hermano, cuando usted deja que Cristo gobierne su vida, las cosas cambian. Las cosas cambian. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero seguir controlando mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero, te digo una cosa. No has entendido, y escúchame bien lo que voy a decir, no has entendido la desesperada necesidad que tú tienes de un Salvador. No entiendes la pecaminosidad que hay en tu vida, no entiendes la gracia de Dios y tienes otras cosas por encima de Él, tienes otros ídolos por encima de Él, estás atado, esclavo a esos ídolos, el vicio, la pornografía, el adulterio, las riquezas, Dios y todos esos ídolos encima de Dios. No quieres que te estorbe para dejar todo eso, no quieres porque te gusta vivir como tú quieres, cuando quieres lo que quieres, en tu razonamiento, en tu voluntad y no en la voluntad de Dios. No quieres sujetarte a su verdad. ¿Por qué? Cuando sus enseñanzas no van con tu manera de vivir, lo vas a rechazar. Cuando sus enseñanzas no van conforme a tu manera de vivir, lo vas a rechazar. Por eso te mantienes a distancia. Por eso te mantienes a distancia. Pero déjame decirte una cosa, si eso está pasando en tu vida, déjame decirte que lo más seguro es que tú no seas un discípulo del Señor. Lo más seguro es que tú no has tenido un nacimiento nuevo en Cristo. Porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo es el que nos lleva a esa relación con el Padre. Hermano, yo te invito a que reflexiones en lo que hablamos, a que demos testimonio, a que entendamos qué es lo que hizo Jesús en esa cruz, a todo lo que Él pasó. Eso es lo que quiere que Él recuerdes. Hablamos de la cena del Señor. Hacer esto en memoria de mí. ¿Qué? Lo que yo hice, lo que yo pasé, lo que yo sufrí. ¿Para qué? Para darles vida y vida en abundancia. Pero también hay una promesa que Él dice que Él vendrá por su pueblo, por su iglesia. Entonces no te preocupes qué puede pasar o no puede pasar. Si no tengo dinero, mira, no importa. No importa. Porque por quien va a venir el Señor no es por tu dinero, por tus bienes, por tus propiedades. Va a venir por ti, por tu alma. Hermanos, reflexionemos. ¿Qué tan lejos estamos de Jesús? Y pidámosle a Dios en oración que Él nos ayude a acercarnos, que Él nos dé discernimiento y entendimiento, y oremos para que de verdad dejemos de hacer todas las cosas que no le agradan. Que Dios les bendiga, hermanos.